Hola con todos, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Estamos con Judy Almeida, Tea Choker y yo, Francisca Oquendo. Y hoy vamos a hablar sobre el libro Una mente liberada de Stephen Hayes. Para el episodio de hoy tenemos unas preguntas del público. Entonces, si es que podemos comenzar, Tea, tengo unas preguntas para ti. Hola, sí, dale, cuéntame. La primera pregunta que tenemos del público es ¿cómo formamos y cómo funcionan nuestros pensamientos? Bueno, antes que nada, gracias por invitarme a este podcast. Primero, antes de responder la pregunta, es necesario entender la importancia de nuestros pensamientos y la función de estos. El pensamiento humano es fundamental para la libertad y la prosperidad, además de que tiene una influencia significativa en nuestras conductas y comportamientos. Es por ello que para entender cómo formamos y cómo funcionan nuestros pensamientos, debemos primero entender que nuestros pensamientos están formulados y son expresados de manera simbólica y también que están estrechamente relacionados con el lenguaje. Y esto es debido a que el lenguaje es simbólico y por ello este lenguaje otorga a las palabras y a las imágenes mentales una realidad que es virtualmente la misma que la de los objetos físicos y los acontecimientos exteriores sin necesidad de que estos objetos estén presentes. Las relaciones que usualmente establecemos entre las palabras y los significados que hacemos cuando estamos hablando y cuando pensamos, nos permiten conjurar lo que la palabra representa y, como ya mencioné, a pesar de que el objeto del que estamos hablando no está presente. Entonces, por ello, un ejemplo claro que podemos ver es cuando digo, por ejemplo, la palabra café. Obviamente nosotros nos ponemos a pensar en nuestra taza de café, incluso podemos recordar el olor y el sabor que tiene, y esto es un claro ejemplo de cómo funcionan más o menos nuestros pensamientos. Eh, Esto también está relacionado con cómo funcionan nuestros recuerdos y cómo estos recuerdos evocan emociones intensas. Entonces, la capacidad de establecer estas realidades, que son puramente mentales, nos permiten alcanzar funciones como la resolución de problemas, la imaginación creativa y también la comunicación. Pero también significa que algunos pensamientos en ocasiones pueden volverse completamente alejados de la realidad y pueden resultarnos absolutamente convincentes y aquí es donde entra el problema del que hablaremos más adelante. Y por último, esta actividad de las redes mentales es fundamentalmente automática e inconsciente, es decir, nuestros pensamientos son así. Y una vez que nuestros pensamientos entran a nuestra cabeza, se vuelven irresistibles y es muy difícil como eliminarlos por totalmente. Excelente explicación, gracias, Tea. También hay otra pregunta, que es cómo el modo en que adquirimos el lenguaje explica el poder del dictador. Bueno, antes de hablar un poco de cómo el lenguaje eh, nos lleva a este poder del dictador, es necesario conocer cómo se desarrolla el lenguaje. El lenguaje fundamentalmente es un proceso asociativo y los niños aprenden, desde que aprenden sus primeras palabras, usan estos métodos de asociación sencillos que les permiten establecer relaciones entre palabras y su significado. Ya cuando tienen como 12 meses, que es un año aproximadamente, los niños empiezan a dar muestras de que el lenguaje se está convirtiendo en una carretera de doble sentido, por lo que entienden las relaciones entre palabras y sus significados son direccionales, es decir, que van de un lado y también pueden ir del otro, ¿no? Y una vez adquirida esta capacidad de establecer relaciones bidireccionales, nuestra capacidad cognitiva despega y aquí es cuando desarrollamos este pensamiento simbólico que nos acompañará por el resto de nuestras vidas. Las relaciones que aprendemos se vuelven cada vez más complejas y van más allá de la relación entre la palabra y el significado o los objetos concretos y se van a desarrollar para convertirse en relaciones mucho más abstractas. Entonces, eh, cuando aprendemos mediante el establecimiento de estas relaciones por asociación, esto explica claramente el por qué nuestro pensamiento humano se vuelve tan real y complejo y por qué luego nuestros pensamientos se vuelven automáticos. Además, nos permite también imaginar que nuestro pensamiento es como una red extensísima de diversos conceptos que vamos adquiriendo, entonces esto simplemente se vuelve más y más grande conforme pasa el tiempo. Y aquí es donde entra el dictador interno, que como ya sabemos es esta voz en nuestra cabeza que nos dice qué hacer, ¿no? O que intenta decirnos qué hacer. Y el dictador interno tiene y al igual que la mente liberada, nacen al mismo momento cuando empezamos a desarrollar estabilidad verbal
y de resolución de problemas. También empezamos a crear una historia de quiénes somos y también nos empezamos a comparar con los demás y con los ideales sociales de quién deberíamos ser. Y después, bueno, la imaginación también tiene un rol bastante importante en esta idea del dictador interno. Y porque la imaginación es algo atemporal y usualmente abarca varias perspectivas, no solo la del tiempo, sino también de espacio y personal. Entonces, nos permite ir contando historias mucho más evaluativas y basadas en contenidos acerca de nosotros mismos. Y luego es por ello que el dictador interno empieza como a controlar y acapara el poder absoluto. Y aquí es donde empezamos como a juntar todos nuestros pensamientos con nuestro dictador y creamos un yo real bastante erróneo. Y mientras el dictador está ocupado controlando y defendiendo la historia, nos fusionamos con nuestras historias y aquí es cuando aparecen las dificultades en la salud mental. ¿Y cómo podemos hacer para minimizar este efecto? Eh, bueno, no existe como una solución como tal, como que va a eliminar al dictador interno, sino más bien lo que podemos hacer es aprender a no escucharlo, o sea, que esté simplemente ahí, pero no hacemos lo que él dice, ¿no? Entonces, en la teoría de aceptación y compromiso, se establecen varias técnicas de difusión y una de las más importantes y las más usadas es la técnica del método de difusión que fue establecido por Edward Teenager, que es este ejercicio de repetir rápidamente en voz alta una misma palabra. Y como se ve en los diversos ejercicios, cuando repetimos una misma palabra, la palabra va perdiendo sentido. Y esto solo nos dice que ya no estamos como dominados por el significado de esta palabra, sino que empezamos a fijarnos más como en los músculos de nuestra boca que usamos para emitir el sonido de esta palabra y lo raro que suena. Entonces nos separamos del significado de la palabra. Y este método puede ayudar bastante a la persona a tomar decisiones cuando el dictador interno está tratando de darnos órdenes. Entonces podemos como parar y decir como, no quiero como hacer eso y como que eso no es lo relevante en este momento. Y también puede ayudar a neutralizar el diálogo interno negativo, de manera que estamos un paso más cerca a la flexibilidad cognitiva. Muchas gracias, Tea, por estas explicaciones de la primera parte. Ya, ahora vamos a empezar con Francisca, que igual tenemos preguntas para ti. Entonces, la primera es ¿cuál es el problema de la resolución de problemas de nuestras dificultades internas? Bueno, si escuché bien, era cuál es el problema de la resolución de problemas de nuestras dificultades internas, ¿no es cierto? Ya. Sí. Bueno, siempre que se nos presentan problemas, nosotros tratamos de buscar soluciones a los mismos, ¿no? Pero cuando aplicamos esta misma herramienta de resolución de problemas a nuestras dificultades internas, los resultados son bastante diferentes. La mente en sí, o sea, por voluntad propia, empieza a buscar una solución inmediatamente cuando se presenta un problema. Entonces, comenzamos a dar justificaciones que para nosotros son supuestamente lógicas y tratamos de justificar esto de por qué no es tan desastroso lo que nos está pasando, cosas así. Pero el problema es que cuando nuestra mente se vuelve esta solucionadora de problemas, no sabe cuándo ni cómo detenerse. Pues básicamente ese es el problema. Ok. Como segunda pregunta tenemos cómo funcionan las normas verbales y cómo nos perjudican. Ya, nuestra mente genera normas que debemos seguir si queremos resolver nuestros problemas en general y que o sea, se vuelven dominantes en nuestra vida. Las normas verbales es uno de los principales factores que contribuyen a la inflexibilidad psicológica de la que habla Stephen Hayes. Y la seguimos de una manera tan estricta que nunca nos desviamos de ellas. Entonces, ni siquiera cuando solo consiguen empeorar nuestros problemas, eh, a veces o sea, los empeoran de manera catastrófica, la seguimos tratando de cumplir. Entonces, el seguir las normas verbales de manera tan rígida puede hacer que nuestra propia mente nos atormente a nosotros e incluso puede llegar a atormentar a los demás. Las normas verbales dominan la mente con tanta fuerza que puede ser muy difícil
crear y mantener cierta distancia de ellas. Siempre buscamos seguirlas a toda costa. Y como última pregunta, ¿cuáles son los tres procesos fundamentales que contribuyen al problema de seguir las normas con tanta rigidez? Ya, estos tres procesos se los conoce como las tres Cs de la inflexibilidad psicológica. Entonces, primero está el efecto de confirmación. En general solemos desarrollar este apego bastante grande por cumplir las normas que mencioné antes. Entonces, o sea, estas normas que nosotros mismos nos autoimponemos. Entonces llegamos a distorsionar nuestras experiencias para confirmar que esas normas son correctas. Entonces, este efecto de confirmación distorsiona la información que nosotros recibimos y también interfiere con la capacidad que tenemos para aprender de un modo que no sea basado en estas normas. Por ejemplo, hay cosas que uno aprende y que solo puede aprender por ensayo y error. O sea, es decir, haces algo, te equivocas y aprendes de ese error. Y al descubrir una solución por nosotros mismos, básicamente. Pero no imponiendo una solución predeterminada como lo hacen las normas. Entonces, igual cuando se nos da una instrucción al conocer esta instrucción, nosotros intentamos confirmar que se sigue la instrucción dada. Pero incluso si nos dirían como la instrucción que no debemos dejarnos dominar por estas normas, quedaríamos igual atrapados en el intento de confirmar esa instrucción. Entonces, eh, tratamos de confirmar que estamos siguiendo esa nueva norma, que es no volver a quedar atrapados en nuestra mente. Luego igual está el efecto de coherencia, que, o sea, se refiere a lo difícil o complicado que es poder evaluar precisamente la causa de la situación, de una situación específica, por lo que muchas veces nuestra mente reduce estas evaluaciones de nuestros problemas a explicaciones demasiado simples y que encajan con lo que nos dicen las normas o nuestro conjunto de normas. Entonces, cuando estamos teniendo dificultades de cualquier tipo, nuestra mente va a estar muy ocupada intentando que todas las normas encajen bien en este problema. Aunque la mayor parte del esfuerzo es inconsciente, es bastante frecuente que no nos lleve a crear historias sobre nosotros mismos, que nos lleve a crear historias sobre nosotros mismos y sobre nuestra vida que bloquean esta incomodidad y la ambigüedad que nos generaría la real y verdadera complejidad de los problemas y las situaciones que estamos teniendo. Y en estos casos, la mente trabaja constantemente para mantener la congruencia y la coherencia de nuestra historia. Y bueno, el último es del efecto de conformidad, que se refiere a cuando nosotros seguimos las instrucciones para obtener la aprobación social de quienes nos dan la instrucción. Este efecto comienza desde que somos niños pequeños, cuando nuestros papás nos enseñan a seguir reglas o normas sin poder cuestionarlas. Entonces, el típico caso de que te dice que no hagas algo y cuando les preguntas por qué, o sea, por qué no puedes hacer eso, te dicen por qué no, o porque yo lo digo, algo así. Entonces, obviamente en la niñez uno no se puede arriesgar a dejar a que los niños aprendan por ensayo y por error, por su seguridad. Pero por otro lado, cuando ya somos adultos, esto es algo totalmente diferente, porque se convierte en complacer a los demás, en hacer lo que los demás quieren para ganarse su aprecio, su cariño. Entonces aquí el problema aparece, que a pesar de que hacer lo que los demás quieren puede llevarte a cumplir el resultado que deseas, a largo plazo y cuando se sigue esta norma con rigidez, puede hacer que nos olvidemos de nuestras propias necesidades, de lo que queremos, de quiénes somos. Entonces se puede promover la aparición de problemas psicológicos como es la depresión. Ajá, eso. Ok, bueno, Francis, muchas gracias por responder a nuestras preguntas. Ahora sí, ya vamos con nuestra última parte del podcast y estas preguntas son para Judy. La primera pregunta del público es, ¿qué tan realista es pensar que una persona puede vivir en una completa felicidad o reprimir la ansiedad o el miedo? Ya, primero, como es muy realista, porque te voy a poner esta metáfora, ¿no? Todas las personas vivimos en un mar. ¿Qué quiere decir? Que a veces como el mar puede estar tranquilo y tú puedes estar como, ok, calmado, feliz, pero vienen olas
que pueden bajarte la autoestima, pueden hacer que te sientas triste. Entonces, obviamente, el que te vendan esto de que vas a ser feliz siempre, no es así. Y el que el psicólogo te quita la felicidad, tampoco, que te quita como la ansiedad, tampoco, o la depresión. Te damos herramientas, pero para bajar esa depresión o esa ansiedad, eh, y de esta forma como que no lo hagas permanente o no le hagas permanente una depresión, sino más bien como, ok, siento esto, pero con herramientas bajas, eh, o le nivelas en este caso. También como evitar pensar en algo que te lleva a la ansiedad o hacer algo porque te da ansiedad. Es peor, porque entre más dices, no voy a hacer esto o no voy a pensar en esto, más piensas en lo que te da ansiedad y a veces se convierte en esto como el no pensar en lo que me da ansiedad, me da más ansiedad. Entonces, mi respuesta sería que es irreal como que te vendan eso. Y también hay como estos programas donde te dicen como los ejercicios para como siempre estar bien y todo eso, que sí sirve, pero no es como que siempre vas a estar ahí como en una línea de tranquilidad o de felicidad. Em, También, como ya lo mencionó Francis, no se permite el ensayo y el error, y creo que eso es algo muy grave desde como la crianza. ¿Por qué? Porque desde el que no te permitan eso, también no te permiten el sentir, o sea, no te permiten como sentir tus emociones o la terminas reprimiendo. Entonces, o porque no te dejaron experimentar o porque te dijeron como, no debes sentir eso. Muy bien, muchas gracias, Judy. Tenemos otra pregunta del público que dice, ¿qué beneficios existen si adaptamos nuestros sentimientos y cómo se conectan con nuestra historia? Ya bueno, primero, como voy a poner como la historia que cuenta el capítulo 6, que es de la historia de la olla, donde una persona como ve esta olla súper, o sea, súper brillante y, o sea, todo está bien, pero tiene eh, una franja que distorsiona todo lo bueno, se podría decir. Entonces, esta persona como comienza como a tratar de quitar esta línea o esta mancha que tiene la olla y se termina desgastando. Entonces es más o menos esta metáfora de también como tus sentimientos o borrar como lo malo de tu vida o suprimirlo, porque muchas veces como esa raya también es parte de tu historia eh, o tiene como ese lado de aprendizaje, porque cuando otra señora le vio a la que estaba como tratando de sacar esta línea, ella solo le dio como una lupa y esta raya contenía como historias o recetas de como platillos súper ricos o cosas así. Entonces como la línea en sí no era mala y tenía como cosas full valiosas. Entonces es más o menos como lo llevas como esto de tus sentimientos a la final, que también como vivir cosas malas no es malo, es como parte del aprendizaje y que obviamente tenemos en nuestra historia y todos hemos tenido como cosas buenas y malas y como no deberíamos suprimirlas o hacer como si no hubiera pasado eso, porque te lleva como también a esto de que los dolores del pasado como que no se expresaron en ese momento, cuando más al futuro, cuando llega como a pasar algo similar o menos, eso se vuelve a aprender. Lo que tuviste ese sentimiento se vuelve a aprender y mucho más fuerte. Entonces, digamos, se me murió mi abuelita y no pude llorar en ese momento. Entonces, ¿por qué? Porque me dijeron que tenía que ser fuerte, ¿por qué? Ajá, por muchas razones. Entonces, más adelante, te pongo en este caso de se muere mi perrito o cosas así, y ahí como sueltas todo y puedes caer como en depresión. ¿Por qué? Porque no vienes soltando desde la muerte de tu abuelita. Entonces ya es como un cúmulo de emociones que se vuelve mucho más fuerte si es que lo seguimos como aplazando y tratando de también guardarte todas esas cosas. También, con esto también digo como también soltar es bueno y por eso hay una parte en el capítulo donde dice soltar la cuerda, porque muchas veces como tratamos de tratar de no sentir y es como jalar también
todo ese peso, entonces, y se convierte en un monstruo, se podría decir. Entonces, creo que también soltar esas cosas como a su tiempo, también como no nos seguimos acumulando eso. Y también como ser autocompasivos con nosotros mismos. Y creo que eso es aceptar como toda nuestra historia. Y nos lleva desde lo que te dije al principio, como aceptar tanto lo bueno y lo malo. Y eso te va a hacer como tener también ese lado de verle a tu niño interior, se podría decir, y decir, ok, no fue tan malo, o como no fue tanto tu culpa, y no seguirte culpando. Entonces, ¿cómo es? Perfecto. Y ahora sí vamos con nuestra última pregunta, que ¿es suficiente solamente la exposición a lo que te genera ansiedad, miedo o tristeza? No, para nada es suficiente, porque podemos ver como en los casos de TOC. En el TOC hay exposición, entonces, y te expones a lo que más te genera miedo. Eh, no sé, digamos, en un caso de agorafobia, podríamos decir como esta persona tiene miedo como a lugares abiertos, con bastante público, donde no tiene el control suficiente. Entonces, pero ¿qué pasa si solo le expones a que vaya a un centro comercial? Por ahí le genera más ansiedad, pero no aprende nada de eso. Entonces, o aprende que no es tan malo como ella pensaba, pero es mucho mejor cuando tienes como eh, debe estar también combinado con la motivación o propósito o un sentimiento súper fuerte, como para decir, ok, una persona tiene agorafobia, le vamos a exponer a que vaya a un centro comercial, pero ¿para qué? ¿Para qué vamos a hacer eso? Entonces, digamos, ay, es que yo quiero regalarle algo a mi hija súper especial. Entonces, ahí puede ir por ahí, como motivar también a la persona a exponerse a lo que le da fobia, pero también como a tener esa motivación o ese algo de por fin voy a poder comprarle algo a mi hija que nunca pude o antes lo hacía y ahora ya no puedo por esta fobia que tengo. Entonces, y como las motivaciones son súper importantes y creo que en el capítulo como lo refuerza más. Y también como quiero terminar diciendo de que si bien es cierto, nunca se va a quitar una fobia o la ansiedad en sí, pero también si es que aprendemos o aprendemos herramientas, en este caso que sean como motivacionales y que como que tengan más fuerza que la misma ansiedad que nos genera algo. Entonces, no es que le borra a la ansiedad, pero sí como que le cubre y hay un nuevo aprendizaje y por eso como muchas personas como no se curan de su ansiedad o, o de, o de TOCs o cosas así, pero pueden vivir con eso y ya son funcionales. Listo. Muchas gracias, Judy. Muchas gracias, Francisca. Muchas gracias al público. Esto fue todo por el día de hoy en nuestro podcast y nos vemos la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.